partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy con Luis Carlos Gómez, el editor general de este portal, Carlos Bogotá, el periodista económico de la revista, y Jaime Flores, periodista investigativo de Semana, les hablaremos sobre las consecuencias y controversias que ha generado los resultados del estudio que realizó el DANE sobre los colombianos. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en nuestras redes sociales. Hoy es miércoles 7 de noviembre y con la producción de David Gallego les damos la bienvenida al diario. Somos 45,5 millones de colombianos. Esta es la cifra que revela el último censo del DANE y que es mucho menor a lo que se esperaba, pues todos pensábamos que podría resultar alrededor de los 50 millones de personas. Esa diferencia de 4,5 millones podría tener efectos importantes en las políticas públicas e incluso en la economía colombiana. Luis Carlos y Jaime están acá con nosotros. Ellos analizaron los resultados del DANE. Jaime, cuéntenos qué tan normal es que se dé esta diferencia y qué tan grave podría llegar a ser que hubiéramos planeado un país de 50 millones de personas, pero verdaderamente fuéramos 45. Cristina, pues lo que han dicho los expertos con los que hemos conversado para este podcast es primero que es previsible que unas proyecciones que se hicieron a partir de un censo del 2005, que además tenía que haber sido renovado en 2010, pues estén un poco lejanas a lo que es la realidad del país. Sin embargo, pues hay que decir que muchas de las políticas públicas, incluso de las decisiones que han tomado privados sobre inversiones en Colombia, se han tomado a partir de estos números, por lo cual sí hay consecuencias, Luis Carlos. Sí, hay que tener en cuenta algo, y es que, digamos, las proyecciones pues son una suma aritmética que pues relativamente simple, simplemente tomar la cifra del anterior censo, que en este caso fue el del 2005, que arrojó una cifra de alrededor de los 42 millones de colombianos, y pues el cálculo se hace con base pues en los nacimientos y en las muertes, y con eso, digamos, se hace esa proyección que por eso daba alrededor de los 49 millones de personas o los 50 millones de personas. Estamos hablando pues de que la diferencia pues es bastante grande, porque es casi del 10% del censo, la cifra de la que está hablando, o el 9% del censo, la cifra de la que está hablando el DANE es de 45,5 millones de colombianos. Esta es la que explica, hoy, como lo mencionaba Jaime, pues hablamos con varios expertos sobre este tema, y esta es la explicación que nos da Ricardo Bonilla, economista de la Universidad Nacional, sobre pues esta diferencia que ha llamado pues la atención de los expertos en el tema. Los indicadores de natalidad mostraron que en Colombia habían nacido 8 millones y medio de personas. O sea, se tiene que sumarle a 42 millones 808 millones de nacimientos, y descontarle las muertes, y murieron 2 millones y medio. Eso le debería dar una población de alrededor de 49 millones. Si usted le quita la migración, Colombia es un país expulsor, en esa migración hay 1,5 millones menos de personas. Es decir, lo que se debería esperar con proyecciones normales es que tuviéramos una población cercana a 47 millones y medio. ¿Qué es lo que pasó entonces pues para que se dé esta discrepancia? Pues existen varias hipótesis, incluso el DANE ha dicho también pues que va a tener va a contar con una comisión de expertos que van a revisar las cifras y ver un poco qué fue lo que pudo haber pasado, pero pues existen, digamos, varias explicaciones. Por ejemplo, una es que los errores se cometan no en el censo mismo, sino en las proyecciones. Por ejemplo, que no se tome en cuenta que la tasa de natalidad en Colombia pues se ha reducido, y que se sigan haciendo cálculos con base en unos cálculos que pues ya están desactualizados. Pero hay otras explicaciones que tienen que ver es con la metodología misma de la forma que se hizo pues este censo, y que pudieron afectar las cifras. El tema de todos los censos siempre tiene la misma incertidumbre. que depende de qué metodología usa. Como esta metodología fue la de hacer un censo durante muchos meses,
usted tiene hogares que no lo recibieron, personas que no abrieron la puerta, personas que ya no viven en el sitio, personas que cuando empezó el censo vivían en una parte a donde pasaron y cuando pasaron por ahí ya no vivían ahí sino en otro lado. Pues hay muchos desfases. Pero hay, sin embargo, otros expertos a quienes no les parecen tan raros los números que se están entregando. Es el caso, por ejemplo, de César Caballero, exdirector del DANE y quien hoy está a cargo de la encuestadora Cifras y Conceptos. Para él, el error del DANE realmente es empezar a poner la discusión de los números del censo cuando los datos aún son preliminares y cuando tienen que pasar, por ejemplo, por el filtro de una comisión que tendrá que ajustarlos. Escuchemos lo que piensa Caballero al respecto. Lo primero que hay que advertir es que estamos trabajando sobre datos preliminares. Este es el segundo informe preliminar que entrega la dirección del DANE. Y por lo tanto, lo que es previsible es que la población real va a aumentar. Lo cual yo creo que el DANE debería ser más cuidadoso, terminar el ejercicio, decir cuándo para de contar la gente, luego hacer una operación técnica que es necesaria en todos los censos, que es el ajuste post-censal, y con base en eso entregar los datos definitivos para poder comparar cuál es la diferencia entre la proyección y finalmente el dato que el censo va a arrojar. Lo segundo, nadie debe esperar que el censo dé igual que la proyección, porque si eso fuera así, pues no se necesitaría hacer el censo. Y tercero, los censos siempre son mejores que las proyecciones, razón por la una vez que el censo esté completo, que hayan terminado de contar a la gente, que hayan depurado los datos, que hayan hecho el ajuste porcentual, todo eso se ha hecho aún, y que el DANE publique los resultados finales, pues en ese momento podremos saber exactamente cuántos somos. Pero hoy no sabemos. El dato de 45.500.000 es un dato parcial que completa el dato entregado por la dirección del DANE hace unas semanas que hablaba de 42 millones de personas. La diferencia entre el censo y la proyección finalmente se está recortando y estoy convencido que en el momento en que el DANE publique el dato final, la diferencia va a ser menor de la que hoy se está hablando con datos parciales, lo cual creo que es un error. Jaime, como acabamos de escuchar a César Caballero, él explica que esa diferencia que hay entre el censo y las proyecciones que se habían dado de política pública seguramente se va a acortar con el transcurso de los días cuando el DANE presente la totalidad de las cifras o presente más desmenuzadas las cifras que tiene sobre el censo. Sin embargo, sí existe una gran preocupación sobre cuál puede ser ese impacto que va a tener en el país el hecho de haber tenido unas proyecciones diferentes a lo que verdaderamente era la población de este país. Que averiguó usted que pueden ser esos efectos de ese hueco que se está presentando en estos días? Cristina, pues en esencia los expertos coinciden en que esto pudo haber conducido a la toma de decisiones, digamos, sobre datos que estaban lejanos de la realidad. Entonces, por ejemplo, decisiones de mercado no adecuadas, por ejemplo, al calcular el número de vehículos que se podían ofrecer en un mercado como el colombiano, pensando que era más grande, pero también a la hora de entregarle los recursos a los municipios, a los entes territoriales a partir de su población. Camilo Herrera, quien es presidente de Radar, que es una agencia dedicada a investigar el mercado, explica como estos efectos y estos errores en los que pudimos haber caído. Seguramente pensando que éramos más, cometimos una cantidad de errores a nivel de información. Por ejemplo, decíamos que el 14% de los hogares en Colombia tienen carro. Entonces, cuando uno hacía los números decía, pero ¿cómo puede ser el 14% si no hay tantos carros en el mercado? Entonces eran cosas que no eran tan comprensibles. Ya cuando empezaron a mirar que la información que teníamos era sobrecalculada y necesitamos bajarle un poquito al tamaño, seguramente tanto el sector privado como el sector público desperdició recursos en muchos segmentos intentando llegarle a una población que ni siquiera existía. Entonces, la ventaja de hacer los censos es eso, es que cuando uno hace proyecciones, pues va una cantidad de supuestos que uno hace y puede decir que la población va hacia cierto lado. Ya tiene que corroborar que eso pasó o no pasó. Y hay que descontar la cantidad de colombianos que emigraron del país, que se fueron a vivir a Estados Unidos, a España, a Venezuela, al resto de América, la cantidad de extranjeros que llegaron a Colombia, todo, obviamente el tema de natalidad que se ha dicho, cada vez tenemos menos hijos, que la gente se está envejeciendo, una cantidad de fenómenos que se dieron al mismo tiempo, que el que hizo, o el equipo que hizo las proyecciones, no los consideró con la intensidad que hemos tenido. O sea, yo no sé si en el año 2005, cuando se hicieron las proyecciones,
era pensable para el que estuviera liderando el modelo de proyecciones poblacionales en el DANE, que en el año 2016 íbamos a firmar la paz con las FARC. Ahora, con estos nuevos resultados se viene otra etapa, o una vez estos resultados estén consolidados, que es empezar a usarlos para tomar decisiones, tanto de política pública, pero también en los mercados. Escuchemos a Herrera sobre este asunto. Pensábamos que éramos 50 millones, estamos cerca de 45 millones. ¿Eso qué significa de manera económica? Que muchas de las magnitudes de las poblaciones y de los per cápita con los que hemos trabajado están equivocadas. Muchas categorías de consumo de los hogares se decía que Colombia tiene unos per cápita de consumo más bajos de la región, inclusive en cerveza y café. Al quitarle ese 10% de población, de repente ya quedamos en la mitad de la tabla y no somos de los países con menor consumo de per cápita de ciertas categorías. También va a tener implicaciones muy importantes en el tema de asignación de recursos, sobre todo a ciertos programas sociales como lo es todo el tema de salud para mayores de edad, el tema de focalización de recursos ya no tanto en educación primaria y educación preescolar, sino en educación universitaria, y pues obviamente tiene un fenómeno completamente claro en la distribución de recursos del gobierno hacia los municipios. Esta discusión que se ha dado por la distancia que hay entre las proyecciones y el censo ha hecho que muchos de esos datos y conclusiones que había arrojado esta investigación que hace el DANE sobre los colombianos queden un poco de lado. Carlos, usted ha seguido muy de cerca este tema del censo. ¿Cuáles son esas grandes conclusiones que uno podría decir que dice este completo estudio sobre lo que somos los colombianos? No, lo que uno podría decir es que la realidad, digamos, del país no es que haya cambiado. Lo que pasa es que hoy tenemos una mejor fotografía de la realidad, lo cual, digamos, hace que las nuevas cifras que contemos nos permitan tomar mejores decisiones de política pública y de, digamos, empresariales hacia futuro. El DANE, digamos, es el censo, digamos, que nos está entregando el DANE es una de las herramientas de política pública más importantes, digamos, y trae importantes conclusiones que nos invitan a pensar y a repensar, digamos, muchas decisiones que hemos tomado en el pasado. Digamos, una de las cosas que trae el DANE más, digamos, que no solo somos menos personas, digamos, no somos menos habitantes, lo cual trae grandes implicaciones porque nos va a hacer ver muy bien unas cosas, como decía Camilo Herrera, nos va a hacer ver, por ejemplo, más ricos, un per cápita más alto, pero también en otras cosas nos vamos a ver más mal. Las tasas de accidentabilidad o muertes o la incidencia de algunas enfermedades pues pueden ser mayores. Entonces casi que toca comenzar a analizar en cada frente cómo nos vamos a ver. El DANE, digamos, también reveló que no solo somos menos, sino que estamos más viejos. Entonces hace 10 años el 46.6% de la población, casi la mitad de la población, tenía menos de 14 años. Hoy ese porcentaje llega al 22.5%. O sea, el número de jóvenes ha crecido de una manera impresionante, mientras que el número de viejos ha aumentado. Antes eran el 3%, hoy son el 9.2% de la población. Pues esto, digamos y también el DANE está hablando de una feminización del envejecimiento. O sea, somos más viejos y hay más mujeres viejas. Esto tiene unas implicaciones para temas pensionales, para temas de seguros, digamos, de todo tipo. Otro dato muy relevante que trae el DANE es la reducción del tamaño de los hogares. ¿Cierto? Antes, digamos, estamos acostumbrados a hogares de 4 o más personas. El DANE nos ha revelado que los hogares, lo que se llaman hogares unipersonales de una persona, han aumentado considerablemente, digamos, y hoy los hogares de 1, 2 o 3 personas son el grueso de las 2/3 partes de los hogares. Esos hogares grandes se acabaron, pues están centrados en algunos sectores, en la costa y en otros nichos. Luis Carlos, ¿a usted qué dato le ha parecido relevante de lo que ha arrojado hasta ahora este estudio del DANE? Sí, hay algo muy significativo en este censo, además de lo que mencionaba Carlos sobre las familias, y es el tema de las ciudades. Mencionaba, por ejemplo, el director del DANE que se esperaría, por ejemplo, que Bogotá hubiera ya superado más de 8 millones o incluso 9 millones, acercarse a los 9 millones de habitantes, pero este crecimiento no se dio. En cambio, sí se da
un crecimiento muy grande de una ciudad como Soacha, que es digamos cercana a Bogotá, o que por lo menos está en las afueras de Bogotá, lo mismo que se podría mencionar sobre Chía y otras ciudades que están cercanas. Lo que mal mostraría, y creo que Carlos me puede complementar sobre eso, es que hay, digamos, como esa estilo de vida en el que la gente pues se ha ido ya no del centro de la ciudad, sino a ciudades cercanas, pero eso impacta o debería impactar en esas políticas públicas que tienen que aplicar las ciudades como Bogotá o pues otras capitales del país, ¿no? El caso de Soacha es un ejemplificante, digamos, del tamaño del descache. Soacha, según las proyecciones del DANE, tenía alrededor de 550.000 habitantes. Los resultados van a arrojar que son más de 1 millón de personas. Soacha es una ciudad dormitorio por sus características, digamos, y el crecimiento poblacional que ha tenido, pues es impresionante. Buena parte de que Bogotá no haya crecido de ese modo, pues se explica, digamos, por el crecimiento de Soacha, y eso, digamos, obliga a repensar pues el tema de vías y de asignaciones, digamos, hacia ese municipio. Lo grave sería incluso el tema de transferencias, ¿no? Porque, digamos, en eso significaría, por ejemplo, que estos municipios no están recibiendo los recursos que necesitarían para atender pues a una población de este tamaño. Yo creo que esas, digamos, uno de los resultados digamos, es una de las grandes discusiones que se viene a raíz de estos resultados, pues digamos, buena parte de las transferencias que la nación le hace a los entes territoriales es atado a su población. Entonces, digamos, si el descache fue generalizado y en todo lado, pues digamos, no habría cabida, digamos, a una repartición. Pero como hay ciudades donde hubo este tipo de fenómenos, pues sí va a haber una puja por los nuevos recursos, pero va a ser imposible, digamos, reducírselo a alguna entidad que, digamos, va a haber una puja por los recursos de transferencias y regalías. Incluso también, digamos, va a haber, digamos, gobiernos que pidan más representación en el Congreso. Digamos, las curules del Congreso también son asignadas dependiendo del número y los números de concejales también. Los números de concejales, todo eso, este tiempo puede tener repercusiones hasta de tipo político, porque va a haber pues muchos territorios están subrepresentados en el Congreso y en las regalías y en la participación de los recursos de la nación. Y yo creo que otro tema que puede tener complejidades en el tema de presupuesto es el de la vejez, ¿no? Porque, digamos, esto demuestra pues que y creo que es mucho más alto de lo que se esperaba ese crecimiento de la edad. La edad promedio pasó de 20 a 31 años. Eso pues en políticas públicas, en tema de pensiones, de atención para la tercera edad. De pronto, digamos, en tema de educación no hay que pensar tanto en temas de cobertura, sino más en calidad, y no tanto en educación primaria o, digamos, o más educación universitaria, digamos, o ese tipo de cosas. Entonces, como digo, tenemos una mejor fotografía de la realidad y, digamos, y eso va a impactar, digamos, hasta las decisiones empresariales, lo que mencionaba Jaime. Al tener menores consumos per cápita de muchos bienes, o sea, las expectativas de ventas o de crecimiento de las compañías pueden cambiar. Digamos, esto vamos a tener bastante tiempo para analizar, digamos, esta fotografía que nos está entregando hoy en año. Bueno, pues esos son los resultados que hasta ahora se conocen del censo que vino realizando el DANE durante los últimos meses. En semana podrán encontrar pues, cada nueva revelación que siga dando esta entidad. Jaime, Carlos, Luis Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. A todos ustedes los invitamos a que se conecten con nosotros todos los días de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la tarde en un nuevo episodio del diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.